Bueno, pues nos encontramos con Darío Bernal, es uno de los profesores de la Universidad de Cádiz, CEUTI. De hecho, bueno, pues es una persona muy conocida en el ámbito arqueológico porque ha sido una de las personas que ha pilotado durante los últimos años las excavaciones en la Cueva y Abrigo de Benzú, en la Cabelilla, y ahora se encuentra en un proyecto que, o poco lo conozco, le apasiona tanto o más que ese. Ver qué hay, para que se haga una idea, sobre todo los más veteranos del lugar. Estamos en lo que un día fue al lado, de algún día fue la discoteca del Candelero, en el Puente del Cristo, pero aquí desde luego estamos ante la caja negra de la historia de Ceuta. Pues sí, efectivamente, la verdad es que el complejo monumental de las Murallas Reales es un monumento excepcional, pero dentro de él hay muchas cosas anteriores a todas esas construcciones de época portuguesa y posterior. Entonces, con motivo de la rehabilitación de todo el conjunto monumental, lo que se han hecho son excavaciones arqueológicas por debajo de ese suelo del Candelero que han pisado muchos ceutíes a lo largo de muchos años, y han aparecido restos excepcionales en un estado de conservación maravilloso de la Ceuta más antigua, de la ciudad de Ceuta de época romana y sobre todo de época tardorromana. Entonces, la excavación que estamos terminando, que hemos desarrollado en colaboración con la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta y la Universidad de Cádiz, pues ha permitido descubrir varias cosas muy relevantes para el conocimiento de la Ceuta romana. La primera es un ángulo de la muralla de época medio imperial. Todas las ciudades antiguas tenían una muralla, que era lo que separaba jurídicamente el territorio ciudadano de lo que no lo era y demás, y se ha podido documentar por primera vez parte de esas estructuras defensivas de la Ceuta romana, que es lo que tenemos delante, ¿no? Sean como toda muralla que se precie, que suelen perdurar durante bastantes siglos, tiene muchas reformas. Entonces, esta muralla tiene una torre probablemente construida en momentos avanzados del siglo IV, y luego tiene cerca una estructura que es de época tardorromana, que se había descubierto hace 2 años y que a través de esta excavación se ha podido verificar científicamente que parece la muralla construida por Justiniano en el segundo cuarto del siglo VI. Ya sabéis que ese momento es un momento especialmente feliz para la historia de Ceuta. Ceuta ha sido siempre un lugar geoestratégico y lo sigue siendo, y eso es lo que explica pues buena parte de su devenir en las últimas décadas. Y en el año 534 Justiniano desde Constantinopla mandó refortificar la ciudad, pensando o utilizándola como cabeza de puente para pasar a la península ibérica. De esas construcciones había pocos indicios y se ha podido documentar un tramo que tiene más de 3 metros de altura conservada de la muralla de época bizantina. Yo creo que eso es un hallazgo verdaderamente excepcional. Y el otro aspecto importante que digamos resulta de estas excavaciones arqueológicas es que parte de las murallas romanas de Ceuta sufrieron un seísmo, un terremoto a mediados del siglo VII, que provocó toda una serie de reformas, y que ese movimiento de tierra pues ha quedado fosilizado en las grietas y en el desplazamiento de parte de las murallas de época severiana, pues que se ha conservado en este lugar, ¿no? De eso también quería preguntarte, Darío, porque ese terremoto, ese seísmo no estaba documentado. Es decir, no estamos hablando del terremoto de Baelo Claudia, no estamos hablando de otros seísmos que sí teníamos constancia en el área del Estrecho. Esto lo descubrimos el año pasado. Pues sí, la verdad es que ha habido investigaciones de sismicidad histórica en el ámbito del Estrecho de Gibraltar, y no se conocía en todo el norte de África ningún terremoto de esta época, lo cual es bastante interesante, porque además en el caso de Ceuta está muy bien fechado, porque la muralla se desploma sobre una secuencia sedimentaria que está muy bien fechada en la segunda mitad del siglo VII, y por tanto se ha podido verificar cuándo se produce este terremoto. Por si acaso, las investigaciones que se han hecho con colegas de la Universidad de Aquisgrán, que son especialistas en este tipo de investigaciones arqueosismológicas, también hemos hecho dataciones radiocarbónicas del sedimento para verificarlo, y que han confirmado la cronología, ¿no? Por tanto, es un aspecto importante que además permite explicar este palimpsesto cuando se ve. O sea, esta sucesión de fortificaciones, una al lado de otra, reformas y demás, porque cuando acontece el terremoto hay que volver a reparar la muralla
y por eso delante se construye una muralla en época posterior, ¿no? Me gustaría también preguntarte por otro elemento que llamó mucho la atención. No sé si una incineración, un elemento fúnebre, vamos a decirlo así, que también se descubrió, si pudiera ser incluso un sacrificio, una condena a la guerra, no sabemos qué, pero algo de eso también se ha encontrado. Bueno, la verdad es que cuando excavamos, digamos, las secuencias sedimentarias, los niveles de tierra, ahí te aparecen evidencias materiales de todo lo que ha sucedido, desde los restos de comida, de las poblaciones que generaron esos residuos, a muchísimos aspectos vinculados con la vida cotidiana. Ese es otro elemento muy importante de estas excavaciones, porque el siglo VII es una época de transición muy mal conocida, y las excavaciones han permitido obtener muchísimos datos sobre la explotación de recursos marinos. En esos momentos han aparecido restos de atunes, han aparecido cantidad de restos de bivalvos y gasterópodos marinos, han aparecido restos de aves, han aparecido restos que van a permitir, cuando se estudien científicamente, reconstruir la dieta por parte de los bizantinos en este momento. Y sellando la parte alta de la secuencia hay una serie de deposiciones funerarias, no es un cementerio, o sea, no es que hayan enterrado aquí a determinadas personas, sino que digamos que determinadas personas que han fallecido las han tirado en la parte exterior de la muralla, que esto también es interesante porque permite reflexionar sobre lo que suponía la muerte para las sociedades antiguas en relación a lo que las cuidamos, gracias a Dios, en época actual, ¿no? Y con posterioridad esas deposiciones funerarias, probablemente por un tema de profilaxis, por un tema de problemas higiénicos sanitarios, pues fueron quemadas in situ, las quemaron, hicieron una pira funeraria y quemaron todo este tipo de restos orgánicos y durante la excavación que hemos desarrollado se ha hecho un estudio antropológico exhaustivo para conocer el género, para conocer la edad y para conocer las patologías de estas personas que son de época bizantina y que también constituyen las primeras evidencias antropológicas asociadas a este momento, como decía, que es muy importante para la historia de Ceuta. Es curioso porque cuando hablaba Darío Bernal de la profilaxis y de quemar por cuestiones sanitarias a las personas fallecidas, bueno, pues a mí por lo menos, y entiendo que a muchas personas que estén viendo esta entrevista nos han venido a la memoria acontecimientos muy recientes, prácticamente de hace cuestión de meses. Bueno, Darío, ¿para cuánto tiempo tenemos aquí? Bueno, estos son procesos muy largos, ¿eh? Nosotros lo que nos ha encargado la ciudad autónoma es un poco el estudio de la secuencia anterior a la época medieval. Donde estamos es un yacimiento plurisecuenciado. Desde al menos el siglo I después de Cristo hay ocupación y esos 7 primeros siglos son los que, por la complicación que tenían estas estructuras, convenía estudiar en detalle. Lo hemos hecho, se han cumplido los objetivos, se han podido fechar muy bien las estructuras, se ha podido hacer una primera propuesta de funcionamiento de cómo funcionan estas estructuras defensivas, las murallas de la ciudad a lo largo del tiempo y cómo hay toda una serie de reformas y demás, porque son prácticamente 500 años de vida los de esta muralla de Ceuta. Y lo que sí quería decir es que estos resultados son muy notables para la historia de Ceuta. O sea, no hay ningún lugar en Ceuta donde hayan aparecido restos de la muralla romana y tardorromana. No hay ningún lugar en la ciudad autónoma donde haya restos de la muralla bizantina. Y además, como están viendo, el estado de conservación es muy notable. Las murallas tienen más de 3 metros de altura conservada. Y esto es notable para Ceuta y es notable también a nivel nacional, porque el único lugar donde hay evidencias de muralla bizantina en España es en Cartagena, en Cartago Espartaria, pero no tiene la monumentalidad y el estado de conservación que las que tienen en Ceuta, ¿no? Por eso el criterio de la Consejería de Educación y Cultura, que es la que ha encargado estas excavaciones, es poner en valor y conservar y musealizar para disfrute de la ciudadanía todas estas estructuras. Y no se puede musealizar una cosa que no se conoce bien, de manera que lo que se está haciendo es investigando bien, de manera interdisciplinar, todos los restos, para que cuando el proyecto de puesta en valor del Centro de Interpretación de las Murallas se desarrolle, tengamos toda esa información disponible para que en el desarrollo de contenidos del Centro de Interpretación pues se entiendan un poco bien todas estas cosas que, como decían, son importantes para Ceuta, pero trascienden la historia de la localidad porque nos permiten entender muchísimas cosas de los últimos siglos de ocupación
en el ámbito del Fretum Gaditanum antes de que lleguen las primeras presencias islámicas. En fin, la historia que elige una vez más a Ceuta, ¿no?, para dar más señales de lo que un día fue la circulación por el Mediterráneo, la historia del mundo. Darío, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y espero que en breve pues puedan venir todos los caballas a visitar estos restos cuya conservación está garantizada, que eso es lo más importante. Ya sabéis que las autoridades que tutelan el patrimonio se han de encargar, como ha sido el caso, de que cuando aparece algo importante se conserve, se investigue y se difunda. Y yo creo que dentro de unos años, cuando los ceutíes puedan pasear por el baluarte de la bandera, pues estarán muy orgullosos y muy satisfechos de poder tocar la muralla que construyó Bizantino y ver cómo era parte de las defensas de las Sexta Infratres de época romana.